Hola, mi nombre es Iván Felipe Erazo Cerón, estudiante del programa de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería Civil, Universidad del Cauca, y hoy les vengo a compartir un poco de la utilización de los software Canteras Web y Canteras Móvil. Como primer paso, utilizaremos Canteras Web con la finalidad de conocer los procesos de predicción de fuentes de extracción con la utilización de la herramienta de inteligencia artificial aplicada a este sitio web. En ese sentido, este es el sitio web donde entraremos. Primero nos encontraremos con un mensaje importante. em, este mensaje corresponde a un mensaje de advertencia. Es importante leerlo. Continuamos, le damos a aceptar. Seguidamente, es importante mencionar que Canteras Web se divide en 5 procesos o 5 pestañas. El primero, que es el home o la vista principal, donde está toda la información de Canteras Web, todo lo que se encarga de realizar. Es importante leer toda la información para conocer un poco de Canteras Web. En ese sentido, primero haremos el ejercicio de predicción con la utilización de redes neuronales artificiales eh, para la determinación de fuentes de extracción para afirmados. En ese sentido vamos a la pestaña procesos. Escribimos toda la información necesaria, como por ejemplo el nombre del proyecto. En este caso haremos uso del kilómetro 48, municipio de la Sierra, municipio de Rosas, proyecto de mejoramiento para afirmado. En cuanto a la selección de municipios, es una opción para filtrar un municipio que no queremos que entre en la predicción. Es decir, el modelo buscará, de acuerdo a las exigencias que le pasemos por este formulario, como es el CBR, el índice de plasticidad y el desgaste en la máquina de Los Ángeles, él hará la predicción de acuerdo con las exigencias de Invías y buscará en todos los municipios qué fuente de extracción es la que cumple con sus requisitos o la que más se acerca. En este sentido, seleccionar un municipio para no incluir en el modelo, pues sería que uno de estos municipios no entrara en la predicción. Sin embargo, es importante mencionar que como la base de datos es muy limitada con su cantidad de datos, en ese sentido no es recomendable. Cuando se tenga una gran cantidad de datos, sí sería posible hacer este proceso. Hoy en día se contiene 23 fuentes de extracción. En ese sentido, se limita mucho el proceso de filtrado, entonces no es recomendable por el momento. En cuanto a los parámetros o exigencias de la fuente de extracción que deseamos, bueno, deberá cumplir con un CBR de 30, un índice de plasticidad de 5 y un desgaste en la máquina de 45%. Eh, Esos parámetros son con respecto a la granulometría, el cual se evaluará como capa oculta. Eh, Estos parámetros son importantes conocerlos de acuerdo al artículo 350 para afirmados. En ese sentido, por el momento, como se realizará la evaluación con estos 3 parámetros nada más, estos de acá se realizarán simplemente cuando se desean conocer algo más sobre esa fuente de extracción respecto a estos parámetros. En ese sentido, es importante remitirse al artículo 350 de INVIAS para conocer un poco más de estos parámetros. Por el momento, no harán falta. Podemos dejarlos vacíos o podemos llenarlos con cero, en caso de que no nos deje realizar la predicción. En ese sentido, enviamos el formulario y esos parámetros que enviamos a la red neuronal, ella nos dice que esos parámetros sí cumplen con las exigencias de envías y adicionalmente nos entrega cuáles son las fuentes que se acercan a esos datos que enviamos y que efectivamente cumplen con las exigencias de envías. Para el ejercicio haremos evaluación de la fuente de extracción capellanía. Indagaremos sobre los demás métodos. Iremos a la pestaña de búsqueda. En búsqueda iremos a mapa con fuentes de extracción. Capellanía es una fuente de extracción que le pertenece al municipio de Bolívar. Aquí en el control de búsqueda podemos filtrar lo que se desea. En este caso, como es conocida, buscamos el municipio de Bolívar o sus coordenadas también si las tenemos. Entramos al mapa y perdemos el satélite. Esta es la fuente de extracción que efectivamente pasa por un río. Aquí están sus caracteres, están sus detalles de la fuente de extracción que son capturadas por el especialista encargado eh, de capturar esta información. Podemos indagar en los demás ítems de canteras web. Es importante mencionar que en este momento se está trabajando para incorporar datos geológicos del departamento de Cauca para una mayor visión sobre la fuente de extracción y adicionalmente se está trabajando también con la implementación de anaminería para el tema de conocer licencias ambientales y restricción de zonas importantes del departamento de Cauca. En Dashboard podemos conocer todos los ensayos que se le han realizado a las fuentes de extracción. Eh, Se puede conocer por categoría, por cantera, si es de río o si es de acopio, zona norte, sur, oriente y centro. Como estábamos evaluando una cantera de río, como nos dimos cuenta en la imagen satelital, pues haremos el filtrado por río. Y aquí miramos la fuente de extracción, Capellanía, Bolívar,
En su gráfica del CBR miramos que tiene un CBR alto, es decir, supera la exigencia para firmados en esta línea de color negro, es la exigencia de acuerdo con Invías, el cual es de 15. Esta fuente de extracción supera ese requisito. Para límite líquido y índice de plasticidad, miramos que es cero ese valor. Ese valor tiene una explicación debido a que es un material de río, todo el material fino se lavó y por ende estos ensayos no se realizan. En cuanto a la dureza en la máquina de Los Ángeles, miramos que el requisito permitido es 50 y este está muy por debajo del desgaste, está con un 21%. En ese sentido, efectivamente podemos decir que esta fuente de extracción es candidata a ser explotada. Sin embargo, podemos analizar los tiempos de recorrido y distancias con canteras móviles. Eh, a continuación, miraremos o indagaremos en el ítem de soluciones. En este ítem podemos visualizar la granulometría de las fuentes de extracción capturadas por el CDT vial y analizaremos capellanía. En este caso nos encontramos aquí con Bolívar Vereda Capellanía. Miramos que la fuente de extracción no cumple con las franjas granulométricas exigidas por INVIA, tanto con el tamaño de partícula A38 y A25. Como trabajo adicional, también se está haciendo la ejecución de una herramienta que permita combinar una fuente X con una fuente Y. Se evalúan los ensayos de CBR, índice de plasticidad y desgaste, para que estos datos vuelvan a entrar al modelo y pueda predecir fuentes de extracción con la finalidad de que se acerquen más a las fuentes de extracción y adicional se pueda tener un campo más grande en cuanto a la utilización de una fuente con otra fuente cuando no cumpla una y tampoco cumpla la otra, pero al combinarlas sí cumpla. Finalmente, el software también permite la ejecución, la planeación y ejecución de visitas técnicas a través de la implementación del algoritmo de Distract para la ruta mínima. En este caso tenemos todas las fuentes de extracción y haremos un ejercicio con un nodo de origen, por ejemplo, como la Sierra San Pedro Bajo y Popayán. Este software tiene como objetivo analizar fuentes cercanas entre estos dos nodos que le hemos colocado para que a la hora de esa visita nos encuentre una ruta mínima donde establezca más de una fuente de extracción que podamos visitar. Cuando se tengan planeado hacer la ejecución de visitas técnicas, podamos visitar más de una fuente de extracción, pero con la finalidad de ir por una ruta mínima. En ese sentido, damos buscar y recargar y evaluamos nuestro grafo. Vamos a acercar y miramos cómo es el orden cronológico. Aquí tenemos el resultado, orden cronológico, Popayán, desde Popayán a Timbío, Timbío a la vereda de las Trincheras en Rosas, que es otra fuente. También hay una fuente muy cercana de Rosas las Trincheras a Rosas Úfugo. Seguidamente salimos al municipio de La Sierra para finalmente llegar a la Sierra San Pedro Bajo, que es otra fuente, que es el objetivo inicial. Y aquí nos da el valor de las distancias. Distancia de entre la Sierra San Pedro Bajo, 11, la Sierra y Rosas Úfugo, 14, Rosas Úfugo y Trincheras, 10, Timbío, Cauca y Popayán, 10 kilómetros, para un total de 55 kilómetros finalizando, obteniendo en cuenta una velocidad promedio en vías terciarias de 15 kilómetros por hora. Estaríamos hablando de un recorrido de 4 horas por estas fuentes de extracción, como son Rosas Úfugo, San Pedro Bajo, Rosas Las Trincheras, y pasando por los puntos de control, como son Popayán, Timbío, Cauca y el municipio de La Sierra. Eso es en cuanto a la utilización de canteras web. Sin embargo, tiene otras soluciones que se evaluarán más adelante. Esta es la ruta mínima que se ha ejecutado de acuerdo a la implementación del algoritmo de Distract. Finalmente podríamos indagar ahora en el software Canteras Móvil para analizar su información y mirar el otro algoritmo de ruta mínima para distancias y tiempos de acarreo de materiales. Una vez estamos aquí en el software Canteras Móvil, podemos mirar como interfaz inicial en rosa las capturadas por la Oficina de Infraestructura de la Gobernación del Cauca y en azul las capturadas por el CDT Vial. Aquí tenemos un menú de opciones. Este menú es para capturar datos de cantera, este capturar datos viales y este es para los apliques que en un inicio se realizaron. Eh, Como vemos, de manera de ejemplo, hemos encontrado una fuente de extracción posible o candidata a ser explotada. La buscaremos en el software. Digamos que aquí se nos filtró, aquí está la fuente de extracción. Aquí en este software, pues las imágenes satelitales no son de muy alta resolución. Miramos toda su información, que es la captura de la información en campo por el CDT Vial con la misma aplicación. Aquí está toda la información capturada. Y en estos momentos el software nos lee o nos interpreta que la ubicación en tiempo real, estamos aquí en la ciudad de Popayán, suponiendo de manera de ejemplo que en este punto es donde se va a intervenir con la vía para el mejoramiento con afirmado. Podemos darle en esta opción, porque ya encontramos la fuente de extracción, para ver la ruta más corta entre este punto y la fuente de extracción, mirar el tiempo y mirar el recorrido de estos dos puntos. A continuación nos da un enlace que internamente mete toda la información a Google Maps y nos encuentra o nos determina la ruta mínima, donde nos muestra el tiempo y la distancia.
Finalmente podemos indagar sobre un poco la interfaz del software Canteras Móvil. Aquí en este apartado de Dashboard podemos mirar toda la información. Aquí están todas las fuentes de extracción capturadas por SDT Vial. Aquí están los detalles de cada una de esas fuentes. Podemos mirar sus reportes, cómo han sido adjuntados. Podemos mirar el análisis del registro de las fuentes por SDT Vial y la Oficina de Infraestructura de la Gobernación. Como les he mencionado, aquí podemos ver un reporte. Aplicando en ese reporte, pues nos muestra toda la información que ha subido el CDT Vial. Y esto ha sido un poco de la utilización de los software Canteras Móvil y Canteras Web. Muchas gracias.